¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Como todas las semanas, tenemos la oportunidad de encontrarnos para escuchar las voces protagonistas de Corrientes en lo que respecta al turismo, a la cultura, a la historia, la industria, el trabajo, la literatura y en este caso vamos a enlazar la literatura y el trabajo hablando de cultura de Corrientes. Y estamos en este lugar maravilloso que es el mejor lugar para poder hablar de la Feria del Libro, porque estamos dentro de la unidad y en la unidad en la imprenta, lugar gastronómico para venir a desayunar, a merendar, a almorzar o cenar. Habitualmente solemos estar en el patio, ustedes ven siempre la pérgola que tiene el mejor servicio de la imprenta y ahora estamos en el interior de la imprenta aprovechando que está fresquito y miren qué hermoso que es el lugar para hablar de libros en Corrientes. Y si hablamos de libros en Corrientes, hablamos de Moglia Ediciones. Pero quiero contarles un poquito acerca de nuestro invitado, quien es uno de los grandes impulsores de la cultura escrita en la provincia de Corrientes. Es editor, es gestor cultural, es creador de Moglia Ediciones hace 26 años. Lleva más de 2 décadas apostando a los autores, a nuestra historia y a la identidad de la provincia. Gracias a su trabajo, cientos de libros correntinos llegaron a lectores en todo el país y a escenarios tan importantes como la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, en varias ediciones este año también, así que ya nos va a estar contando un hombre que hizo de los libros una forma de preservar la memoria de los correntinos. Le damos la bienvenida a un amigo de la casa, el querido Leo Moglia. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Gracias, Virginia, muy bien. Bueno, gracias por tus palabras, digamos, un currículum un poco... Escuoto, te diría yo, para todo lo que sabemos de vos, bueno, las adjetivaciones real. Por ahí sobran, no sobran, digamos, pero sino, acordate que yo soy la cara visible, una linda cara visible de un equipo de gente que trabaja conmigo hace muchísimos años, así que un poco... Pero tiene mucho valor lo que haces. Sí, y como empresario, como comerciante, lo que decidís respaldar. Por supuesto que es un equipo, además tu familia, hace 52 años inició con los servicios gráficos. Me pasa de conocerte a través de mi papá, que siempre mi papá hace zapatitos para bebés, sigue haciendo, y en una época las cajitas de cartón se les pegaba una etiqueta que decía Pasitos, que es la marca, y se imprimían en Moglia. Sí, exacto. Y de esto yo era chica, o sea... 30 y pico de años, sí, mucho 30 y tiempo pico de años, esto, y siempre acompañaste a Corrientes desde tu trabajo. Hoy lo haces especialmente con las ediciones de libros, pero creo que la decisión de acompañar a Corrientes desde ese lugar laboral realmente es muy importante. Sí, bueno, hace 26 años cuando empezamos, un poco era esto, la necesidad comercial de hacer algo más con los equipos nuevos que teníamos. Acordate que era intervención federal, el país venía, era la previa del diciembre del 21, había una situación social bastante compleja y económica ni te cuento. Bueno, había la necesidad esto de poner en marcha esos equipamientos. Optamos por los libros, rápidamente empezó a funcionar, nos ayudó mucho y la forma de devolver un poco lo que nos había dado como familia era darle la prioridad a los autores correntinos. Bueno, eso ocurrió y hoy siguen siendo nuestro estandarte. Claro, y que hablamos de que es un trabajo, pero que es un trabajo con esta mirada social importante, comunitaria, porque nosotros como correntinos decimos, bueno, acá tengo en mano que justamente Lela Basualdo estuvo conversando con nosotros acerca del trabajo de su libro, no el último en el que está trabajando, pero sí el último que va a presentar, El Lucero del Chamamé, Vida de Salvador Miqueri. Y si lo pensamos tal vez comercialmente, una editorial que trabaje a nivel nacional o que tenga una mirada solo de cuántos libros voy a vender, tal vez no apueste tanto a lo nuestro. Por eso siempre valoro la diferencia de tu trabajo, que no deja de ser laboral, económico, pero que tiene una responsabilidad social increíble. Sí, siempre tratamos, a ver, esto de la editorial nos dio la sensación de que formamos parte de algo, ¿sí? De que formamos parte de esta sociedad. ¿Por qué? Porque los primeros 20 y pico de años que estuvimos trabajando con el centro de copiado, era por ahí una referencia, pero cuando empezamos con la editorial, la gente como que manifestó eso, y eso te obliga un poco, digamos, la gente te celebra lo que estás haciendo, te obliga, y después le pones eso, la responsabilidad empresaria. Vos haces que lo que vos haces riegue, o sea, le sirva a otro. Y te da un enorme placer, digamos, hacer esto, ¿viste? No deja de ser una cuestión comercial con todos los problemas que tenemos, porque siempre nos quejamos de
de que en esta época tan difícil, siempre las épocas son complicadas para el que hace tornillo, el que fabrica bicicleta o el que hace libro, digamos. Nunca hay un momento cuando todo el mundo dice, nos sentimos una sociedad noruega y entonces estamos, no, siempre es una lucha, una pelea. Y vos bien decís, estamos en este lugar extraordinario y afuera lo que es todo este emprendimiento para Corrientes parece que fuera Manhattan, ¿viste? Entonces, todo sigue para adelante. Algunas quejas más, algunas quejas menos. Estamos en un mes y medio efervescente, está todo el mundo enloquecido con el fútbol, con la selección, así que seguramente los problemas nos olvidaremos un poco y de mitad de julio para adelante termina. A seguir trabajando, que es lo que nosotros sabemos todos hacer. Los lunes hay que salir. Nosotros, siempre digo que nosotros no trabajamos para acumular capital, sino que trabajamos para acumular trabajo para el lunes. Siempre hay que tener cosas para hacer el lunes, digamos, porque vivimos de esto. Yo y toda la gente que está conmigo en la compañía. Un gran equipo. Menos los autores trabajan por el gusto. De ellos y con ellos sobre Feria del Libro vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes me gustaría hacer un poquito de historia con esta cantidad de libros de los 26 años de autores correntinos. ¿Alguno que te haya llamado la atención? Que vos decís, edité ese libro, la verdad, no le tenía mucha fe y me sorprendió, o alguna de esas anécdotas que me imagino que hay un montón. Sí, el tema que mencionar uno están todos muy presentes, mencionar uno hace que el resto se enoje. Entonces, hay una cuestión que no puedo soslayar, que es lo que significó Quito Galeana, digamos. O sea, Quito Galeana viene del palo de las leyes, un hombre que tiene jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un hombre de la ciencia dura, docente durante toda la vida, profesor extraordinario de la UNE, y en un momento lo pasan a profesor extraordinario, se jubila y viene la pandemia, digamos. ¿Y qué hace, digamos? ¿No? Dejó de escribir libros jurídicos y se puso a escribir leyendas urbanas, digamos. Bueno, en esta feria vamos a presentar el 10º volumen de esos cuentos, digamos. Convirtió totalmente lo que es su actividad profesional a pasar a esto de la lectura y también está encantadísimo con esto, de la escritura, perdón, está encantadísimo con esto. Y es un fenómeno que no preveíamos, porque obviamente... Te sorprendió, digamos, claro, bueno, doctor, sí, vamos a hacer vamos a sacar un libro, viste, Quito venía, pero se convirtió en un propalador como de lo que es las historias urbanas de Corrientes y muchas del interior, y está todo el día hablando de esto, se sigue consumiendo, la gente pide, va al negocio, lo espera para que firme un ejemplar. Es un fenómeno, eso sí realmente nos sorprendió porque no estaba calculado. Bienvenido sea, ¿no es cierto? Para nosotros comercialmente y para él, digamos, porque toda una carrera en el derecho y ahora está con esto muy entusiasmado. ¿Y lo vamos a tener en la Feria del Libro? Sí, por supuesto. Ahí vamos a lanzar en la 10ª parte de los aparecidos, digamos. Y ahí va a estar firmando libros, interactuando con la gente, lo van a encontrar. Exacto. Feria del Libro que se va a desarrollar del 7 al 18 de julio. Así es. Acá en la unidad. Exactamente. Y sabemos que no tenemos tantos detalles todavía para brindar porque oficialmente no se lo he hecho, pero particularmente el stand de ustedes como Moglia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mirá, bueno, se va a hacer acá en el Polo Tecnológico, que va a estar inaugurado para esa fecha. Creo que coincide la inauguración con la feria. No sabemos bien los espacios todavía, pero sí ya estamos armando el plan de presentaciones, digamos, del contenido de presentaciones. En lo que es la exposición del libro va a estar todo lo que nosotros podamos poner de acuerdo a los metros que tengamos asignados. Y desde el punto de vista de las presentaciones va a haber el 10º de Quito, eso ya está confirmado. Hay 2 libros de la colección Claroscuro que nos dirige Mariela Mioni, eso también ya está confirmado. Hay un libro de la colección de ilustradores de Eugenio Led, digamos. Estamos cerrando también a ver si llegamos con un libro de mapas, como un atlas de mapas de Corrientes del siglo XVIII de Eduardo Ramírez Bracci, que es ya una tercera parte, digamos, de un estudio cartográfico que está haciendo, y algunas cosas más que puedan surgir y que podamos terminar para esta fecha. Venimos de un gran esfuerzo, que fue la Feria del Libro de Buenos Aires, con la presentación, llevamos 19 novedades, o sea que eso nos obligó, digamos, mucha máquina, mucha preparación, mucha logística, y a ver si alguna de esas cosas que se presentaron en Buenos Aires con autores de allá podemos pilotear para que vengan acá. No es
digamos, hay que no poner... está del todo confirmado, no, pero claro, es porque hay una que poner un buena idea. recurso ahí, ¿viste? Alojamiento, estadía, pasaje, o sea, tiene una cosa para presentar libros, pero nos gustaría hacerlo, esta colección de Mariela Mioni, que se llama Claroscuro. Está muy buena, está muy fuerte, digamos, tiene mucha presencia. Y por suerte editamos ahora un par de libros en Buenos Aires, otro en el interior en Mercedes. O sea, estamos saltando autores de otros lugares y eso también enriquece, por supuesto. Por supuesto, genera otro crecimiento. Del 7 al 18 de julio es la Feria del Libro de la provincia de Corrientes, acá en la ciudad capital. Vamos a hacer una tanda cortita, Leo, y a la vuelta seguimos hablando de libros y de la importancia de leer. ¿Te parece? ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué tienen en común Tipo Haití, El Águila y Mandillú? Quédate porque como correntino tenés que saber. Hubo un tiempo en que la sirena de la Tipo Haití no era solo el aviso de un cambio de turno, era el reloj de la ciudad. Era el inicio y el final de la jornada para cientos de familias. Era el símbolo de una corriente industrial que crecía al ritmo del trabajo textil. Esta es la historia de Tipo Haití, que comienza en 1949, cuando se funda esta empresa dedicada a trabajar el algodón. Desde que se separa la fibra de la semilla hasta que se fabrican hilos de distintas calidades y otros productos. Su creador fue Agop Seferian, un inmigrante nacido en Armenia que desde muy joven debió abandonar su tierra a causa de la persecución turca. Tras andar por distintos destinos, llegó a la Argentina con una idea clara: continuar el camino en la industria textil que había empezado en Rumania. Con la ayuda del vicepresidente correntino Hortensio Quijano, viajó a Corrientes y compró los terrenos donde se instalaría la fábrica. Ese mismo año, con autorización del gobierno nacional, las máquinas llegaron desde Alemania en barco, junto con ingenieros alemanes especializados en su instalación. También llegaron maestros paraguayos que enseñaban a los trabajadores el manejo de las máquinas y el proceso de desmotado del algodón, que en ese entonces llegaba en bruto. La planta industrial se instaló en Corrientes, mientras que las oficinas comerciales y administrativas se ubicaron en Buenos Aires. Además, en General Pinedo, provincia del Chaco, se instaló la planta de desmote. Con el paso del tiempo, Tipo Haití se transformó en una de las industrias textiles más importantes de la región. En su mejor época llegó a tener más de 1.200 empleados y a producir más de 120.000 kilos de hilado por mes, destinados principalmente a la industria textil, a la tapicería y a distintos tipos de tejidos. Pero Tipo Haití no era solo una fábrica, era también una comunidad. A los trabajadores se les entregaban viviendas construidas alrededor del predio que con el tiempo se fueron multiplicando y dieron origen a lo que hoy es el barrio industrial. Y frente a la fábrica, los obreros construyeron casas que dieron origen a lo que hoy es el barrio popular. El trabajo estaba organizado en 3 turnos de 8 horas. Las mujeres trabajaban en los turnos diurnos, mientras que el turno nocturno estaba destinado a los hombres. Los operarios recibían alimentación y dentro del predio funcionaba una cooperativa con almacén completo conocida como la proveeduría, donde podían conseguir lo necesario para la vida cotidiana. Con el tiempo, su sobrino Eduardo Seferian continuó el legado familiar dentro de la industria textil. Su figura trascendió el ámbito empresarial y quedó ligada a la historia económica, social y deportiva de Corrientes. Porque la historia de Tipo Haití también está ligada a muchos lugares emblemáticos de nuestra ciudad. La avenida Armenia, por ejemplo, lleva su nombre en homenaje a la nación de origen de la familia Seferian y al aporte de la colectividad armenia al desarrollo económico y cultural de Corrientes. Allí, a la altura del 4601, se encuentra la histórica fábrica. Otro símbolo vinculado a esta historia es el imponente monumento al águila, ubicado en Ruta 12 y la avenida Lierta. Fue una donación de la familia Seferian al pueblo argentino, como un gesto de agradecimiento del pueblo armenio, porque la Argentina fue el primer país en reconocerlo como Estado libre y en brindarle ayuda a sus refugiados. Y también está el fútbol. En 1952, Eduardo Seferian fundó el Club Social y Deportivo Tipo Haití. Sin embargo, una reglamentación de la Liga Correntina de Fútbol que prohibía los nombres de empresas en el deporte obligó a cambiar el nombre. Ahí nació el Club Deportivo Mandillú, palabra que en guaraní significa algodón. Con el paso de los años, Mandillú se convirtió en uno de los clubes más grandes de la región. En 1974 fue el primer equipo correntino en jugar el torneo nacional de AFA. En 1988 llegó el ansiado ascenso a la primera división, donde se enfrentó con los más grandes de la Argentina. Y en 1994 llegó a dirigirlo Diego Armando Maradona. Mientras tanto, la fábrica continuaba su camino. A pesar de las distintas crisis que atravesó el país, Tipo Haití logró mantenerse en producción incorporando tecnología de vanguardia como el sistema Vortex, que permite producir hilado a partir de la inyección de aire comprimido. Hoy, la empresa abastece a industrias de Argentina y también exporta sus productos a países como Brasil, España e Inglaterra. Actualmente, la fábrica está en manos de socios de la tercera generación de la familia Seferian, quienes continúan sosteniendo un legado que ya forma parte de la historia correntina. Porque el Tipo Haití no fue solo una fábrica, es trabajo, barrio, fútbol, comunidad. Y aunque ya no hacen sonar su sirena, su historia resuena en la memoria de Corrientes. ¿La conoces? Contame tu anécdota en los comentarios.
Segundo bloque en esta edición de Por la Ciudad y por supuesto estamos hablando de la Feria del Libro que durante el mes de julio se va a realizar en Corrientes dentro de la unidad y que para nosotros es uno de los eventos más importantes en lo que respecta no solo a literatura sino también como un punto de encuentro de la región. Cuando hablamos de eventos hablamos también de turismo y esto viene de la mano de la economía, pensarnos como una ciudad turística que genera economía desde el transporte, desde alguien que toma un taxi o un remis, o alguien que consume gastronomía, como en este lugar hermoso en el que estamos, o que compra productos relacionados en el evento, como libros, que es lo que estamos hablando con Leo Moglia. Y Leo, justo estábamos fuera de aire hablando un poco de poner en valor el trabajo que se realiza, que respalda a autores y que en muchos de ellos se encuentra gran parte comercial y que otra de las funciones tiene que ver con dejar testimonio, dejar archivos, ser parte de la historia de Corrientes a través de la voz de ellos. Sí, exacto. Nosotros, imagínate, tenemos casi 2.600 títulos. Wow. Hay una parte que es comercial, digamos, sí. Pero hay una parte que no tiene un costado comercial, pero sí tiene un costado documental importantísimo. Nosotros tenemos en Corrientes un archivo general de la provincia sí. que tiene 200 y pico de años y el acervo bibliográfico que tiene es lo que sabemos de nuestros antepasados, digamos, de dónde venimos, qué hicimos, los que estaban antes nuestro, qué hicieron, y eso están en los documentos. Muchas de estas cosas tienen que ver con eso, muchos de los libros que publicamos tienen que ver con dejar un documento, porque las palabras se las lleva el viento, los discos duros se pinchan, digamos. Sí. Entonces los sistemas de archivo a los que accedemos el común de la gente, tiene que ver con el libro papel, con el objeto que se toca, que se huele y que se transporta, digamos. Entonces, por eso en toda esta revolución cultural ha ganado mucho espacio el libro digital, pero no ha muerto el libro, digamos. El libro está muy presente y van a pasar generaciones hasta que esto realmente se sienta que ha desaparecido el libro. No creo. Que no tiene que ver con la cuestión comercial, digamos. La cuestión comercial es otra. Yo lo que digo que como testimonio, como documento, el libro es una herramienta extraordinaria. Yo no creo ¿viste? Que desaparezca el libro. No, yo no voy a la desaparición, sino que voy al cambio de paradigma, que la gente se empiece a respaldar en el digital. Sí. No, en el digital respaldás el trabajo. En el caso de ustedes, ¿viste? Cuando hacen libros de papel, ¿también hacen versión digital o solo de papel? No, solo de papel. Hacemos la versión digital para el respaldo, para la reimpresión, porque como son libros de impresión digital, una vez que vos terminás el proceso mecánico de corregir, de patentar, sí. de registrar, de ponerlo, de presentarlo, eso va a una lata, o sea, va a un CD, a un disco duro, y cuando mañana querés 4, metés el disco, buscás el archivo y se imprime, digamos. Entonces, ahí está la parte digital. Tenemos algunos títulos que están digitalizados porque comercializamos en estas plataformas grandes, pero alguna cosa muy específica de estudio. Yo creo que ahí el libro que se mueve es el libro de estudio. Bien, el valor que yo decía del libro de papel, justamente leí una noticia esta semana de que en China estaba prohibido para los menores todo lo que sea la parte digital y se motivaba en los colegios solamente el uso del libro de papel, por todas las virtudes que vemos nosotros a la hora de dedicarle un tiempo a la lectura de papel, como el cerebro funciona de una manera distinta, incluso hasta después en la interacción con un otro. Claro, te obliga al compromiso. Es lo mismo que aquel que estudia y escucha, graba, pero el que toma apunte, fija, digamos. Vos escuchás un montón de cosas y bueno, yo también he tenido estudios universitarios, vos estudiás con los apuntes y eso es fundamental, digamos. Así que bueno, tenemos para rato, por lo menos en nuestras cortas existencias, cortas pero intensas existencias. Exacto. Sí. Feria del Libro de la que hablábamos es aquí en Corrientes Capital, pero ustedes vienen de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires también. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia en la Feria de Buenos Aires es extraordinaria siempre. A veces vendés más, a veces vendés menos. Pero estar allá y ser protagonista con un nombre de una empresa local propia ahí es muy importante para nosotros y para los autores que podemos mostrar, y ni que hablar para los que van a firmar, digamos, los que tienen la posibilidad de ir de allá, de acá, que pasan, firman y sacan una foto. Es muy importante porque es un poco coronar el trabajo de lo que se hace día a día, digamos. O sea, son momentos cúlmines donde uno pone todo lo que hizo
laboralmente, lo pone ahí. En una mirada nacional, en pero una por vidriera supuesto, para el mundo. O sea, Buenos Aires es Buenos Aires para el mundo. No, aparte es es la feria más grande de habla hispana, pegándole ahí a Guadalajara, ¿viste? No, es como un llegué. Entonces está bueno. Y entonces vos vas y siempre es bueno. Siempre vuelvo diciendo no voy más, ¿viste? O sea, por el trabajo que claro, es muy demandante, ¿no? Sí. es muy agotador, uno sale de su zona de confort, tenés que ir a comer mal, a dormir en otro lado, o sea, tiene como una cosa en muchas horas, es una feria de mucha amplitud horaria, pero yo en septiembre ya tengo que comprar para el año que viene, así que ya en septiembre estoy pensando cuál es el Ya te vinieron, pase. ya te olvidaste. Claro, sí, se te pasa, se te pasa. pasa. Este año por primera vez, hace 18 años que voy, es la primera vez que este año que fui en 2 etapas, digamos. Fui al principio y al final, y en el medio quedaron 2 chicas atendiendo, que fue también un poco largar, ¿viste? El miedo de largar. O sea, vos haces tu programa y sí, bueno, de delegar algo. Claro, delegar algo. Para Decir, mira, seguir estos 15 días digamos. no voy a estar, a que alguien me haga el programa y yo vengo. Viste, ya no es Virginia, ¿me entendés? No, o sea, bueno, esto es lo mismo, digamos, esa sensación. Pero anduvo bien, funcionó, así que me da un poco más de respiro porque también hay que mirar la empresa acá, digamos. Feria Internacional del Libro, pero no por eso no dejas de ir al interior de la provincia de Corrientes. Por supuesto. De un punto a otro. ¿En qué localidades del interior tenemos actividades? Mirá, bueno, ahora, ya creo que mañana y pasado, se va a Tokio Insaurralde, está en San Lorenzo, va a estar ahí. Y anda permanentemente, tiene una agenda muy, muy compleja, él va y viene, carga libros, lleva, va y trae, están nuestros libros por todos lados. Sé que es la de San Lorenzo porque va a Iquito Galeana también, en su primer destino como maestro normal nacional fue San Lorenzo, así que lo tienen altísima consideración, así que van a estar ahí. Y nosotros como cosa fuerte del sello va a ser el 25 y 26 de junio en San Roque, el Congreso de Historia de la Provincia. Tiene mucho que ver con esto que vos decís del turismo, porque la Junta de Historia de la Provincia viene haciendo sus congresos de historia desde el año 2001. Nosotros somos también protagonistas en ese congreso, editamos los trabajos presentados durante 25 años y se hace, en un momento se hacía una vez en el interior, una vez en capital, una vez en el interior, una vez en capital. Eso propala mucho. Después se empezaron a hacer en el interior porque se resuelve en el plenario de cierre a voz en cuello, se proponen las sedes y por mayoría se vota a ver a dónde va. Para ofrecer la sede hay que estar muy seguro porque por ahí te movilizan 300, 400 personas, vos decís turismo, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que pagar combustible para ir, para venir, moverse. Hay que tener, ¿viste? Es muy importante, no solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de la historia. Han logrado, después de un montón de años, que hace 2 o 3 años, pusieran que los libros de historia con que se enseña historia de Corrientes en las escuelas están hechas por docentes correntinos, digamos. Ya no se compra más Capelú o Puerto de Palos. Estrada de cuarto grado. Exactamente, sino que los profesores de historia de Corrientes, nucleados en la Junta de Historia, hicieron un trabajo y pusieron libros de historia para las escuelas correntinas. O sea, eso es importantísimo desde el punto de vista de valorizar el trabajo de la investigación propia. Y que suena tan lógico y sin embargo no era fácil de poner. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque estamos muy pegados en esa gestión con la Junta de Historia de la provincia. Y bueno, ahora viene el Congreso de San Roque y ahí se votará cuándo es el próximo. Si venimos a Capital otra vez o hay que, porque todo el mundo tiene que ir para allá, digamos. Claro. O sea, hay congresos que fueron extraordinarios desde el punto de vista de las concurrencias, hay otros que son un poco más chicos, pero todas esas localidades vibran 2 días con esa cantidad de gente pululando, digamos. Bien. Leo, qué lindo escucharte, aprender de vos, como te decimos siempre con los chicos. En algunas oportunidades teníamos la visita que hacíamos directamente al local, así que siempre invitamos a la gente a que vaya, a que compre, por supuesto, pero que además ingresar, conocerlos, conocer su trabajo, ver la gran variedad de libros nuestros que tienen, siempre es muy importante. Así que te vemos en la Feria del Libro y te visitamos en el local un día de Bueno, por supuesto, siempre felicitaciones y gracias por todo. No, gracias a vos, Virginia, siempre por tenerme presente, por invitarme a estas cosas. Con mucho gusto. Y ustedes del otro lado también, nos vemos en la Feria del Libro, nos vemos en el local de Leo para poder consumir y disfrutar de lo nuestro, y la próxima semana nos encontramos en otra edición de Por la Ciudad. Muchas gracias.